Bienvenidos a Ecos del Zohar. Prepárense para una inmersión profunda en la porción de Vayishlach, un relato que nos lleva al corazón de la lucha espiritual. Vamos a explorar la batalla de Jacob contra el ángel de la muerte, el significado del libre albedrío y el poder de la palabra. Listos para descubrir cómo Jacob, a pesar de sus miedos, logra una transformación increíble. Lo que me fascina de esta porción es cómo el Zohar nos presenta un Jacob diferente al que conocemos. Tiene 100 años, imagínate. Ya no es el jovencito que huyó de su hermano Esaú, es un hombre completo. Ha integrado las enseñanzas de sus ancestros. Abraham e Isaac es como si llevara en su interior la sabiduría de toda una generación. Es cierto. Y a pesar de esa plenitud, tiembla ante la idea de reencontrarse con Esaú. ¿Por qué crees que el miedo lo paraliza de esa manera? Las enseñanzas dicen que no era solo miedo físico, ¿verdad? Exacto. Jacob se enfrenta a un miedo mucho más profundo, un miedo existencial. Y él teme reconocer en Esaú la inclinación al mal un reflejo de sí mismo. Es como si viera en su hermano un espejo que le devuelve la imagen de sus propios demonios. Y esa confrontación lo empuja a una batalla espiritual decisiva. Una batalla contra el mismísimo ángel de la muerte. ¿Cómo podemos entender ese encuentro? No es que Jacob se encuentre con una figura fantasmal. Claro que no. El Zohar nos habla de una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha real, pero su significado es simbólico. Jacob se enfrenta al ángel regente de Esaú, que es el ángel de la muerte. Esta lucha encarna la batalla interna que todos libramos contra nuestros propios demonios. Cuando esa parte de nosotros que nos sabotea, que nos impide avanzar. Qué imagen tan poderosa. Y al final, Jacob vence al ángel, ¿no es así? Y no solo eso recibe un nuevo nombre, Israel. ¿Qué significa ese cambio de nombre en este contexto? Es un momento crucial no solo para Jacob, sino para toda la humanidad. El Zohar nos dice que la victoria de Jacob sobre el ángel de la muerte significa que Israel, su descendencia, tiene el potencial de desafiar al destino. Ya no están atados a la influencia astral, a las fuerzas que pretenden controlarlos. Tienen la posibilidad de escribir su propia historia. Y ahí es donde entra en juego el libre albedrío, ¿verdad? No somos simples marionetas del destino, podemos elegir nuestro camino. Exactamente. La historia de Jacob nos muestra que tenemos la capacidad de elegir entre la inclinación al bien y la inclinación al mal. Y para guiarnos en esa elección, el Zohar nos revela algo fascinante. Cada uno de nosotros tiene dos ángeles protectores. Dos ángeles, uno bueno y uno malo. ¿Cómo funciona eso? Es más complejo que eso. Un ángel representa la inclinación al bien, el Yetzer Hatov, y el otro representa la inclinación al mal, el Yetzer Hara. Lo sorprendente es que el Zohar nos enseña a no rechazar la inclinación al mal, sino a usarla a nuestro favor. Usar la inclinación al mal a nuestro favor. Eso sí que es una paradoja. ¿Cómo podemos hacer eso sin caer en la trampa del egoísmo? La clave está en entender que la inclinación al mal, con su astucia y energía, puede ser una herramienta poderosa si la dominamos. Imagina domar a un caballo salvaje y convertirlo en tu aliado. El Yetzer Hara nos da fuerza de determinación, pero debemos dirigir esa energía hacia el bien. Entiendo. Usar la fuerza del egoísmo para impulsarnos hacia la generosidad. Qué concepto tan revolucionario. Y hablando de Jacob, que dominó su inclinación al mal. ¿Qué nos enseña sobre el poder de la palabra? Él era un maestro de la palabra, ¿verdad? Así es. El Zohar nos recuerda que cada palabra que pronunciamos tiene un impacto en nuestro espíritu, en nuestra realidad. Jacob nos enseña a usar la palabra para construir, para sanar, para crear. Nuestras palabras tienen un poder creativo inmenso, no lo olvidemos. Es cierto. Y si hablamos de creación, no podemos olvidar la importancia de la apreciación. Jacob atesoraba objetos aparentemente insignificantes que luego resultaron claves para la historia de Israel. Exacto. Todo lo que poseemos, tanto físico como espiritual, tiene un propósito divino. Al apreciar lo que tenemos, al buscar ese propósito, nos acercamos a la justicia y a la plenitud. Es una enseñanza valiosa en un mundo que nos impulsa a desear siempre más, ¿no? La porción de Vayishlach nos invita a detenernos, a observar, a valorar lo que ya tenemos. Sin duda. Y también a preguntarnos, ¿a qué miedos nos enfrentamos? ¿Cómo podemos usar el libre albedrío para tomar decisiones que nos acerquen a la luz? Al igual que Jacob, tú también puedes convocar a las fuerzas espirituales que te acompañan en esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Es un mensaje inspirador. Y hablando de fuerzas espirituales, me parece fascinante cómo la porción de Vayishlach se conecta con la energía especial del mes de Kislev. Kislev es un mes lleno de simbolismo, ¿no crees? Es como si la propia naturaleza nos estuviera hablando de la lucha entre la luz y la oscuridad. Los días son cortos, las noches largas, pero en medio de esa oscuridad celebramos Hanukkah. Encendemos las velas de la Hanukkah recordando el milagro del aceite que ardió durante 8 días. Es verdad. Y ese milagro tiene una conexión sorprendente con Jacob, ¿no? Las enseñanzas dicen que el aceite provenía de unas pequeñas vasijas que Jacob había conservado después de su lucha con el ángel. Exactamente. Es como si Jacob, sin saberlo, hubiera guardado un tesoro que iluminaría el futuro de su pueblo. Un tesoro que simboliza la persistencia de la luz incluso en los momentos más oscuros. ¿No te parece fascinante? Realmente.
Y hablando de tesoros escondidos, me intriga la idea de que cada uno de nosotros lleva adentro jarritos de aceite esperando ser descubiertos. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que es una metáfora poderosa. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos apreciar los talentos, los recursos, la fuerza interior que ya poseemos. Esos son nuestros jarritos de aceite y pueden iluminar nuestro camino si sabemos cómo usarlos. Me encanta esa imagen. Y hablando de iluminación, me gustaría retomar el tema de la lucha contra el ángel de la muerte. Baijilak también nos habla sobre la puerta del nacimiento, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El Zohar nos revela que en el momento del nacimiento la inclinación al mal Yetzer hará cegar a la persona, como si quisiera dejar su huella. Es parte de nuestra naturaleza humana. Nacemos con una predisposición hacia el egoísmo, hacia la búsqueda de la satisfacción inmediata. Pero también nacemos con la capacidad de elegir, ¿no? No estamos condenados a ser esclavos de nuestros impulsos egoístas. Exacto. La clave está en reconocer esa dualidad interna, esa lucha constante entre la inclinación al bien y la inclinación al mal, y en elegir conscientemente el camino de la luz, el camino de la generosidad, de la compasión. Y para ayudarnos en esa elección, el Zohar nos ofrece una herramienta poderosa, la conciencia de la palabra. ¿Cómo se conecta la palabra con esta lucha interna? Piensa en esto. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en tu interior. Esas semillas pueden dar frutos de luz o de oscuridad, dependiendo de la intención que pongas en ellas. Al elegir palabras positivas, palabras que construyen y no destruyen, vamos fortaleciendo nuestra inclinación al bien, nuestra capacidad de amar, de crear, de conectar con lo divino. Es como si nuestras palabras tuvieran un poder mágico, ¿no? Pueden sanar o herir, inspirar o desalentar, construir puentes o levantar muros. Así es. El Zohar nos recuerda que no somos meros observadores de la realidad, sino co-creadores. Nuestras palabras tienen un impacto real en el mundo que nos rodea, en las personas que nos rodean y en nosotros mismos. Es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad increíble. Podemos usar nuestras palabras para crear un mundo mejor, para compartir la luz, para inspirar a otros a hacer lo mismo. Precisamente. Y Baishlag nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos en el mundo. ¿Qué huella queremos dejar? ¿Qué queremos que se recuerde de nosotros? Es una pregunta profunda. A veces nos dejamos llevar por la corriente, por la rutina, y olvidamos que nuestra vida tiene un propósito, que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la gran obra de la creación. El Zohar nos enseña que el verdadero legado no se mide en riquezas materiales o en fama, sino en la luz que hemos compartido, en el amor que hemos dado, en las almas que hemos tocado con nuestra presencia. Es un llamado a vivir con un propósito más elevado, a ser instrumentos de la luz del Creador, a contribuir a la reparación del mundo. Y hablando de reparación, los maestros mencionan la importancia de rectificar los mundos del caos. ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso? Sé que es un concepto complejo, pero creo que nuestros oyentes están listos para sumergirse en aguas más profundas. Me encanta tu entusiasmo. Los mundos del caos son esos mundos que existieron antes del nuestro, en los que la creación se manifestó de forma egoísta, sin la presencia de la luz, sin la capacidad de dar y recibir. Esos mundos dejaron residuos en nuestra realidad, en nuestra propia naturaleza. Son la raíz del egoísmo, de la violencia, del sufrimiento que aún experimentamos. Entonces nuestra tarea es rectificar esos residuos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Es posible borrar esa huella del caos en nuestro mundo? Sí, es posible y es nuestra responsabilidad. Al trabajar en nuestra propia transformación espiritual, al cultivar la generosidad, la compasión, la empatía, vamos reparando esas fracturas en la creación. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada pensamiento positivo contribuye a esa gran obra de reparación. Es como si estuviéramos tejiendo un nuevo tapiz, un tapiz de luz y armonía. Qué imagen tan hermosa. Y qué responsabilidad tan grande. Pero no estamos solos en esa tarea, ¿verdad? Contamos con la ayuda de las fuerzas espirituales, con la sabiduría de los maestros, con el apoyo de la comunidad. Exacto. Y con la energía poderosa del mes de Kislev que nos abre a la posibilidad de los milagros, es un momento para conectar con la luz, para renovar nuestra esperanza, para recordar que el bien siempre prevalece sobre el mal. Y hablando de mal, me llama la atención que los maestros nos invitan a no tomarnos personalmente las dificultades que enfrentamos. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la victimización cuando las cosas se ponen difíciles? Es fácil caer en la trampa de creer que somos víctimas del destino, que el mundo está en nuestra contra. Pero el Zohar nos ofrece una perspectiva diferente. Nos enseña que los desafíos que enfrentamos son parte de una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. No son un ataque personal, sino una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con la luz. Es un cambio de perspectiva radical. Nos libera de la culpa, del resentimiento, de la sensación de impotencia y nos empodera para actuar con valentía y determinación. Precisamente. Al comprender que somos parte de algo más grande de una lucha milenaria por la luz, encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Y no solo eso, el Zohar nos revela que al enfrentar esos desafíos con valentía, al elegir el camino de la luz, estamos contribuyendo a la victoria final del bien sobre el mal. Es increíble.
Cada pequeño acto de bondad tiene un impacto en el universo entero. Y hablando de actos de bondad, ¿qué podemos aprender del encuentro final entre Jacob y Esaú? Después de tanta preparación, tanta lucha interna, ¿cómo fue ese reencuentro? La Torá nos relata que Esaú corrió hacia Jacob, pero en lugar de atacarlo, lo abrazó y lo besó. Es un final sorprendente, ¿no crees? Totalmente. ¿Y cómo explica el Zohar esa reacción tan inesperada? El Zohar nos revela que cuando una persona alcanza un alto nivel espiritual como Jacob, el mal ya no puede dañarlo. La luz que emana de esa persona es tan poderosa que disuelve la oscuridad. Es como si la propia presencia de Jacob hubiera transformado la intención de Esaú. Es una enseñanza poderosa. Nos dice que la transformación personal tiene un impacto en el mundo que nos rodea, que al trabajar en nosotros mismos, al conectar con la luz, nos convertimos en faros de esperanza para los demás. Exacto. Y hablando de transformación, los maestros hacen hincapié en la importancia de purificar nuestra mente, de eliminar las mentalidades inmaduras que nos impiden avanzar. ¿Cómo podemos deshacernos de esos intelectos inmaduros que nos bloquean el paso hacia la plenitud? Es una pregunta clave. Todos tenemos esos pensamientos y emociones negativas que nos sabotean, que nos hacen dudar de nosotros mismos, que nos impiden brillar con todo nuestro potencial. ¿Cómo podemos liberarnos de esas cadenas? El Zohar nos enseña que la purificación mental es un proceso, un camino que requiere esfuerzo y constancia a través del estudio, la meditación, la práctica de las mitzvot, el cultivo de la generosidad y la compasión. Podemos ir disolviendo esas impurezas mentales, esos intelectos inmaduros que nos impiden avanzar. Es como si tuviéramos que entrenar nuestra mente, ¿no? Como si fuera un músculo que necesita ser fortalecido para poder resistir la influencia de la negatividad. Exactamente, y no estamos solos en este entrenamiento. Contamos con la ayuda de los ángeles, con la sabiduría de los maestros, con la fuerza de la comunidad y, por supuesto, con la energía poderosa del mes de Kislev, que nos abre a la posibilidad de los milagros. Hablando de milagros, la historia de Jacob nos recuerda que a veces los milagros se gestan en la oscuridad, en los momentos de mayor dificultad. Es como si la lucha fuera necesaria para abrir espacio a la luz. Totalmente, Jacob, al luchar contra el ángel de la muerte, no solo estaba luchando por su propia vida, estaba preparando el camino para la llegada de Moshe. El Zohar nos revela esa conexión, esa línea invisible que une a dos grandes figuras de la historia judía. Es fascinante. Jacob, sin saberlo, estaba plantando la semilla de la libertad. La semilla que florecería siglos más tarde con la llegada de Moshe el Libertador. Exactamente. Y esa conexión nos enseña que las acciones de cada individuo tienen un impacto en las generaciones futuras. Nuestro presente es el resultado de las luchas y las victorias de aquellos que nos precedieron, y nuestras acciones de hoy están tejiendo el futuro de la humanidad. Es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad increíble. Podemos ser parte de esa cadena de luz, de esa fuerza imparable que impulsa la evolución de la conciencia, la expansión de la bondad en el mundo. Así es. Y hablando de responsabilidad, hay un aspecto de la historia de Jacob que a veces pasa desapercibido, pero que me parece fundamental. Se habla mucho de su lucha y de su transformación, pero poco se menciona la astucia que demostró al preparar el encuentro con Esaú. Es cierto. No solo envió regalos por adelantado, sino que también dividió a su familia en grupos como una estrategia para apaciguar a su hermano. No se limitó a rezar y esperar un milagro. Actuó con inteligencia y prudencia. Exactamente, Jacob, a pesar de su elevado nivel espiritual, no renunció a su capacidad de análisis, de planificación de acción, entendió que la espiritualidad no nos eximen de la responsabilidad de usar nuestra inteligencia, nuestro libre albedrío, para construir un futuro mejor. Es una enseñanza muy valiosa. A veces pensamos que la espiritualidad implica una desconexión del mundo material, pero Jacob nos muestra que es precisamente a través de la acción, a través de nuestra participación en el mundo, que podemos manifestar la luz, que podemos hacer la diferencia. Sin duda, el Zohar nos enseña que la verdadera sabiduría reside en la integración de la luz y la materia del espíritu, y la acción no se trata de renunciar al mundo, sino de transformarlo, de elevarlo, de infundirlo con la energía de la divinidad. Y hablando de transformación, los maestros insisten en la importancia de no limitarnos a estudiar la Kabbalah, sino de poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida diaria. ¿De qué sirve todo este conocimiento si no lo aplicamos, si no lo convertimos en acciones concretas? El conocimiento sin acción es como una semilla que no se planta. No puede dar frutos. La Kabbalah nos ofrece herramientas poderosas para transformar nuestra vida, para conectar con la luz, para manifestar nuestro potencial, pero depende de nosotros usar esas herramientas, ponerlas en movimiento. Entonces, ¿cómo llevamos la Cábala a la práctica? ¿Cuáles son las acciones concretas que podemos realizar para integrar estas enseñanzas en nuestro día a día? A través de la conciencia de la palabra, de la práctica de las mitzvot, del cultivo a la generosidad y la compasión, de la búsqueda constante de la unidad, cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento, cada pensamiento positivo es una semilla de luz que plantamos en el mundo. Es un camino que requiere esfuerzo y compromiso, ¿verdad?
No es un camino fácil, pero la recompensa es infinita. Sin duda, pero también es un camino de alegría, de crecimiento, de conexión con nuestra esencia divina. Es un camino que nos lleva de regreso a casa, a la unidad, a la plenitud del ser. Y hablando de conexión, las enseñanzas de Vayishlach nos invitan a conectar con la energía del Shabbat, ¿no? Ese espacio sagrado de descanso, de renovación, de conexión con lo esencial. Exactamente. El Shabbat es un regalo, un oasis en medio del desierto, un tiempo para desconectarnos del mundo material y reconectar con nuestra alma, con la fuente de la vida. Es un recordatorio de que somos parte de un plan divino, de una obra maestra en constante expansión. Y que tenemos el privilegio de participar en esa creación, de ser co-creadores de un mundo mejor, un mundo de paz, de armonía, de amor. Así es, al honrar el Shabbat nos alineamos con el ritmo del universo, con la energía de la abundancia, con la luz infinita del Creador. Nos abrimos a la posibilidad de los milagros, a la magia de la vida, a la belleza de la creación. Es un mensaje hermoso que nos llena de esperanza y de inspiración. Vayishlach nos recuerda que no estamos solos en esta aventura, que contamos con la ayuda de las fuerzas espirituales, que la luz siempre está presente incluso en los momentos más oscuros. Y que al abrazar la luz, al elegir el camino de la bondad, al vivir con un propósito más elevado, nos convertimos en canales de bendición para el mundo. Es un mensaje que nos invita a actuar, a ser protagonistas de nuestra propia historia, a construir un futuro luminoso para nosotros y para las generaciones venideras. Así será. Que la luz de Vayishlach ilumine nuestro camino y nos guíe hacia la plenitud del ser. Hasta la próxima inmersión en Ecos del Zohar.